Bueno, no sé si se recuerdan que les habían quedado dos problemitas para pensar. ¿Alguno hizo algo? Sí, yo intenté hacerlo. Bueno, bien. ¿Y cómo estuvo eso? Y bueno, en base a la primer lista que vos diste el cuadro, me dio como termina el peso final 0,87, lo que vos Ah, preguntas, el perdón, estamos potencial en del. este otro, están. Este, Sí, en este el ejercicio. primero era -0,7 de presión, de potencial de agua, y el cambio de peso en 100% era -17, ¿sí? Sí. Y a mí como resultado me dio en el primero 0,87. ¿Qué cosa? La suma de la presión y La, el porcentaje, lo de 0,17 lo pasé a 0,17. Entonces la suma de esos dos me dio 0,87. ok. No sé si es así, o sea, yo entendí que era eso, por No, eso. no es eso. No, ¿Algún bueno, otro perdón. pensó algo? ¿Vos estuviste en el TP, en la clase? Sí, ¿Te acordás? Esto es muy parecido a lo que vimos nosotros con la papa. sí. ¿Qué es lo que nos importaba a nosotros con respecto al cambio del peso? ¿Qué nos dice que cambie el peso? O sea, el problema lo que tiene es, no es con una papa, sino que es con una hoja, pero la cuestión es, yo pongo un Que tejido ingresa con agua. en agua, en una solución. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que esperamos? Que esa solución entre o salga del tejido, ¿sí? Sí. Entonces, Es la absorción de la planta, la absorción o no la absorción de la planta. ojo con Porque esto, puede, ¿eh? puede ingresar o no. Ojo, no es absorción esto, ¿sí? No, no, Bueno, es no una sería forma absorción sencilla para como, como el proceso de absorción que ocurre en las raíces, ¿sí? Acá estamos hablando de un movimiento de agua que se mueve. ¿Por qué se va a mover el agua? ¿De qué depende que entre o que salga el agua? De la presencia de solutos. No. O la presencia de soluto afecta, estamos de acuerdo, estoy de acuerdo. La Pero, diferencia, la ¿diferencia de qué? diferencia Negativo o de positivo. ¿De De qué? la diferencia de potencial del potencial agua, de si es más agua. negativa o más positiva, refiriéndose siempre del nivel cero. Ahí va. Siempre es negativa. Eso, por favor, no, no. Siempre es negativa, pero el potencial agua se mueve de donde hay más a donde hay menos. ¿Sí? Si yo tengo menos 0,3 megapascales en un lugar y en otro lugar tengo menos 1, este es más chiquito que este, ¿estamos de acuerdo? Menos 1 es más chico que menos 0,3, ¿sí? Sí. Porque son números negativos. Entonces, ¿eso qué significa? ¿En dónde hay agua más disponible? ¿En el punto A En o en el punto B? el -1. ¿Dónde está el agua más disponible? El 0,3. En el Va a ser -1. -1. Algunos dicen menos 1, otros dicen menos 0,3. ¿El resto qué No, opina? no, -1. Siempre lo más lejos del cero. Siempre, Lo más lejos del cero. ¿eso qué es? ¿Más disponible o menos disponible? Se tiene que acercar al cero, así que es menos disponible, ¿no? ¿Para que baje a cero? Para que se acerque a cero. O sea, el agua menos disponible, que entonces, ¿qué sería? ¿El A, el punto A o el punto B? ¿Qué opinan?
suelo, si lo pensamos en un suelo que tiene un potencial agua de menos 0,3 megapascales y uno que tiene un potencial agua de menos 1 megapascales. -1 es el más negativo. Menos 1 es el más negativo. ¿Eso qué significa? ¿Qué más pura el agua? ¿Qué es más? Pura. Menos 1 es más pura que menos 0,3. ¿El agua No, pura no. cuánto tiene de potencial agua? Al revés, 0. 0. Bien, entonces, Del menos 1 va a bajar hacia el menos 3. no es que baje, Bueno, va. sino que se mueve desde el... Se mueve. Yo tengo un lugar en el suelo que es así y otro lugar en el suelo que es así. ¿El agua va a ir desde el B hasta el A o del A al B? Del A al B, porque el potencial agua es negativo y cuanto más negativo, más va a atraer Yo creo que al revés, del B al A. Del A al B. Ok. Está medio dividido. Vamos Para mí las también cosas es más agua importantes. disponible en menos 0,3. El agua pura es 0. Sí. ¿Sí? El agua más disponible, podría ser lo más disponible para una planta, va a ser 0. ¿Sí? Es el agua destilada. En la naturaleza, en el suelo, nunca vamos a tener 0. ¿Sí? El suelo puede estar con muy buena disponibilidad de agua, significa que está muy cerca del 0, pero no va a ser 0. ¿Sí? Menos 1 está por acá. Y menos 0,3 está por acá. Entonces, ¿quién tiene mejor? ¿Cómo está más libre el agua, más disponible para una planta? En esta situación, que está cerca del 0. ¿Sí? Este está mucho mejor que esto. ¿Sí? Esto ya es un suelo que tiene un cierto grado de sequía. ¿Sí? Entonces, Perdón, profe, cuanto discúlpame. más nos alejamos del 0, peor está, ¿sí?, el Profe, estado cuando te hídrico. referís a esto ¿Sí? y esto Ya sea el que... estado hídrico del suelo o si es en una planta es el estado hídrico de la planta. ¿Sí? Cuanto más negativo es el valor, ¿sí?, más grande y negativo, ¿sí?, grande en términos absolutos, en número, significa que tiene menos agua disponible. ¿Sí? Entonces, la peor situación, o sea, entonces, si yo tengo en un lugar del suelo el agua que tiene este potencial agua y en otro punto del suelo está en este potencial agua, el agua se va a ir hacia allá. ¿Sí? Porque se va de donde hay mayor potencial agua, que es este, a donde hay Profe, menor. discúlpame, ¿Sí? profe. ¿Entienden eso? Profe, ¿no se escucha? Profe. No sé si hay un micrófono prendido. No quiero hablar. Ah, no se escucha nada, perdón, sí. A ver, por el grupo de WhatsApp. No, que digo que cuando decís esto y aquello, no sé a qué estás marcando porque no se ve. No escucho. ¿Cómo? De vuelta. ¿Alguno escuchó? Perdón. Sí, se refería a que cuando hiciste la reglita y marcaste los 2 puntos y vos hacías referencia a eso, ella no veía los puntos que habías marcado y dónde estabas señalando. Ok, ¿el resto lo ve? ¿O Yo nadie lo vi, ve? no sé. Sí, se ve. Sí, Tenés que correr más o menos la Sí, se ve pantalla. perfecto. No sé bien, claro, yo no sé bien El ustedes costadito de cómo la hacen. tabla en top. ¿Esto lo ves? Sí, yo lo veo, pero la chica que te No, la estaba chica que está preguntando no lo hablando. vio. Sí. Me parece que está hablando por WhatsApp o no, no sé qué hizo. No sé si está hablando... ¿Sigue? ¿Dijo algo? Bueno, no sé.
Sí, eso mismo, de los puntos Pero ahora lo del ves test. o no. Ahí le pregunto si lo puede Vale. ver. La cuestión es que el agua, el movimiento del agua, es por diferencia de potenciales agua, ¿sí? Entonces va a ir desde un potencial agua más alto a uno más bajo, ¿sí? Siempre el potencial agua más alto es el que está más cerca de cero. ¿Estamos? Sí. No, directamente interrumpan y hablen, ¿sí? Porque... Yo te quiero hacer sí, una consulta sobre las unidades de medida de megapascales, que serían presión. sí, es una unidad de presión, sí. Ok. Se usan esas unidades para hablar del potencial agua. MPa se escribe. ¿Sí? Entonces, Sí, sí, por ahí ¿estamos? Entonces, cuando eso, uno dice el potencial agua más grande, ¿sí? Es el que está más cerca de cero, ¿sí? sí, El más grande que podría haber es cero, ¿sí? Cero ocurre en el agua destilada en un vaso de precipitado, ¿sí? Entonces, en el suelo nunca vamos a tener cero. Y en una planta menos. Pero uno puede estar con un suelo regado a capacidad de campo, ¿sí? Que es apenas llueve, una vez que cae todo el agua gravitacional, bueno, ese suelo, ¿sí? Que está recién regado o que llovió hace un ratito, ese suelo tiene un potencial agua en general más o menos de menos 0,03, ¿sí? Que es un valor muy cercano a cero. No llega a cero nunca, porque en el suelo siempre hay algo, solutos, cosas que retienen, que le sacan esa libertad al agua, pero está muy cercano, ¿sí? Eso es como el mejor estado hídrico que puede tener un suelo, ¿sí? Cuando está a capacidad de campo. Desde ahí, ¿sí? Piensen que después el suelo, a medida que se va secando, el potencial agua se va haciendo cada vez más negativo, ¿sí? Y piensen siempre que la planta también va a ser siempre más negativa que ese suelo, ¿sí? Entonces, la cuestión es que el agua se mueve por diferencia de potenciales agua. Entonces, en este ejercicio, ¿qué es lo que tienen que prestar atención ustedes? ¿Qué es lo importante? Fíjense, cuando yo le pongo una solución, vamos a esta, ¿no? A la solución que está con mejor potencial agua, ¿no? Menos 0,1, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasó al peso? Aumentó el peso. ¿Qué significa que aumentó el peso? que entró agua. Entró agua al tejido, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir del potencial agua del tejido? ¿Es más grande o es más chico que este? O sea, ¿es más negativo o está más cerca del cero? El Es potencial más agua de la negativo. hoja. Es más negativo, por eso entró el agua. Ahí va, ¿entienden todos ese razonamiento? Si yo pongo la hoja en una solución que está en menos 0,1, la dejo un rato y después saco ese pedacito de hoja y lo peso y está más pesado, es porque el agua entró al tejido, ¿sí? Entró al tejido, ¿por qué? Y porque entonces el tejido tenía que tener un potencial agua más negativo que este. Por eso el agua se movió hacia adentro del tejido, ¿sí? ¿Entienden eso? Sí. ¿Sí? Bueno. Cuando yo pongo una solución externa de menos 0,2, ¿qué pasa con el peso? También aumentó. Entonces, ¿qué decimos? El agua sigue entrando al tejido. Que también entró al tejido. ¿Cómo es el potencial agua con respecto a menos 0,2? Es más negativo el de la hoja. Es más negativo el de la hoja, ¿sí? Porque sigue entrando el agua. Si vamos a menos 0,3, también aumenta el peso, ¿sí? Entonces, sigue entrando el agua.
valor del potencial agua de la hoja es más negativo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿O no? O sea que vos sabés que el potencial agua de la hoja está entre menos 0,3 y menos 0,4. Ahí va, ahí va. ¿Por qué decís eso? Y porque en menos 0,4 ya empieza a sacar agua. Ahí va. Cuando yo lo pongo en una solución de menos 0,4, fíjense que perdió agua. Pesa menos ahora la hojita que lo que pesaba al principio. ¿Sí? ¿Todos lo ven eso? Sí. Entonces, Sí, se ve perfecto. ¿sí? Entonces, lo que dice ahí el compañero, ¿qué es? Bueno, si yo lo tenía en esta solución y acá entraba el agua, la hoja tenía un potencial agua más bajo que esto, más negativo. Ahora, cuando yo ya lo pongo en menos 0,4 y pierde agua, significa que la hoja tiene un potencial agua más grande que esto. No es tan negativo. Entonces, ¿qué puedo decir yo del potencial agua de la hoja? Bueno, que tiene que estar entre estos dos valores, ¿sí? ¿Cuánto es? Bueno, no lo sé, ¿sí? Pero sé que está entre menos 0,3 y menos 0,4. ¿Se entiende? Sí. Sería esto. ¿Por qué? Porque fíjense que hasta acá venía ganando agua, entrando el agua, y acá ya empieza a salir, ¿sí? ¿Se entiende? Es lo mismo que lo que hicimos con la papa esto, ¿sí? Profe, Sí. o sea, solo podríamos saber exactamente el potencial, digamos, de la hoja si, por ejemplo, no detectáramos cambio de peso, o sea, si fuera en ese caso. Si esto les diera 0, porque Claro. es que justo la pegaron al mismo potencial agua, y ahí dirían, bueno, ese es el potencial So- agua de la hoja, sí. claro, solo en ese caso Sí, sabríamos exactamente ese exactamente cuál valor. es Si el no, valor. siempre decimos que está entre tal y tal valor. Claro, exacto. Porque es muy difícil pegarle justo y que no haya movimiento de agua. Claro. Pero si le enganchan justo al valor del potencial agua, sí, estaría en 0, no se movería. Ni Claro. entraría ni saldría agua. Ujú. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de esto? Que ustedes entiendan que el agua se mueve por los potenciales agua, ¿sí? Se mueve de donde hay más agua, de donde el agua está más disponible a donde está menos disponible, ¿sí? Donde hay un mayor potencial agua a donde hay un menor potencial agua, ¿sí? Y eso es importante. Y vamos a ver que va a ser importante para una planta, porque tal vez una planta, yo puedo estar, si estoy, por ejemplo, con un suelo muy salino, ¿sí? Por más que yo lo riegue y le tire agua, el agua va a tener un potencial agua muy negativo. ¿Por qué? Porque tiene muchos solutos, un suelo salino. Entonces, puedes tener contenido de agua, ¿sí? Pero el agua puede no estar disponible. Y entonces a la planta le va a costar mucho absorber agua de un suelo salino. ¿Por qué? Porque tiene un potencial agua muy bajo, porque tiene muchas sales disueltas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, entender este concepto de potencial agua nos da una idea, ¿sí? Nos ayuda a entender que el movimiento del agua depende de la disponibilidad que tiene el agua, ¿sí? Y que hay cosas que le sacan, ¿sí? o le bajan esa disponibilidad, ¿sí? Los solutos es una de las cosas, ¿sí? Otra de las cosas que habíamos visto es, por ejemplo, el potencial mátrico, ¿sí? Cuando hay una relación soluto-agua muy grande, ¿sí? El potencial de presión, ya vamos a ir viendo esas cosas, pero lo que a mí me importa es que vean que el agua se mueve por un mecanismo que es totalmente pasivo, digamos. No hay, la planta no gasta energía y absorbe agua, la hojita. Si yo la pongo en una solución que es muy negativa, el agua que está en la hoja se va, ¿sí?
no hay un mecanismo por el cual la hoja pueda evitar eso, ¿sí? Bueno, este otro lo intentaron hacer. Sí, ¿no? Más o menos. No, profe. A ver. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a una cosa. Vamos a dejar... Traten de pensarlo para la próxima, ¿sí? Traten de hacerlo. Piénsenlo por lo menos, ¿sí? Acá hay valores de potencial agua y ustedes lo que tienen que tratar es de poner... Y les dan un valor un valor de referencia que es el del suelo, ¿sí? Y dos situaciones. La planta de cómo es... Tienen que decir cuáles serían posibles valores de potencial agua de la raíz, del tallo y de la hoja, ¿sí? De día y lo mismo de noche, ¿sí? Partiendo siempre que en el suelo tiene este potencial agua, ¿sí? Traten de pensarlo, a ver si les sale, ¿sí? Y lo vemos la próxima, ¿sí? Vamos a arrancar con la clase de hoy, ¿sí? ¿Les parece? Sí, sí. Bueno. Perfecto. El agua dentro de la planta, ¿sí? Es como una especie de continuo, ¿sí? Hay un continuo suelo, planta, atmósfera, fíjense, ¿sí? Estos puntitos celestes son una especie de no sé, Perdón, Romina. piensen que es Levanté la agua, mano. ¿sí? Que si bien acá se ve medio separada, piénsenla que es como un hilo, ¿sí? La cuestión es que el agua que está desde el suelo ingresa a las raíces, ¿sí? Llega hasta el xilema de la raíz y ya se mueve por el xilema de la raíz, el xilema del tallo, sigue por el xilema de las hojas, ¿sí? Hasta que llega ¿a dónde? Al estoma, ¿sí? En donde se evapora y sale hacia la atmósfera, ¿sí? Entonces uno puede pensar que esto es como una cosa continua, ¿sí? Y este movimiento ocurre, ¿sí? Gracias a que se genera una tensión, ¿sí? Que es la que permite este movimiento. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, dentro de todo ese movimiento, tenemos distintos sectores, ¿sí? O tejidos de la planta en donde el tipo de movimiento es distinto, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo es el movimiento en las distintas partes de una planta, ¿sí? Pero podemos hablar de, por ejemplo, una difusión en fase vapor, ¿dónde? En el estoma, ¿sí? Cuando se abre, este es el esquema de una hoja, ¿no? Un corte transversal. Y acá tenemos dos células oclusivas y acá estaría el estoma, ¿sí? Acá tenemos una cámara subestomática y acá están las células de la hoja, ¿sí? Las células del mesófilo, estas serían las células del epidermis, ¿sí? Entonces, tenemos un montón de agua líquida que se está evaporando, ¿sí? Pasa a fase de vapor, acá en la cámara subestomática, y sale por el estoma, ¿sí? ¿Cómo? Como vapor. Entonces es una difusión en fase vapor, ¿sí? Después, cuando el agua líquida se mueve, entra y sale por las células, ahí la difusión es en fase líquida, ¿sí? Porque adentro de la planta, excepto en la cámara subestomática, adentro de la planta uno siempre la considera que está líquida, ¿sí? Entonces se mueve en fase líquida. Vamos a ver que dentro del tallo, dentro del xilema, ¿sí? El movimiento del agua se llama flujo masal, ¿sí? También es en fase líquida, ¿sí? Pero no es difusión, sino que es un flujo masal.
Ahora ya vamos a ver por qué lo llamamos distinto. Y después, cuando sale de la planta, ¿sí? Y ya está en la atmósfera, ¿sí? Con el viento, también es fase vapor y eso se llama mezclado turbulento, ¿sí? El tipo de movimiento de agua que tenemos, ¿sí? En cada situación vamos a tener una fuerza motriz, ¿sí? Distinta. Vamos a ir viendo, ¿sí? Estas distintas, no serían etapas, sino tipos de movimiento, ¿sí? Vamos a arrancar pensando, ¿sí? Hablando un poquito de cómo es la transpiración, ¿sí? Y cómo eso después genera el movimiento entre las células, el movimiento en el xilema, ¿sí? Que eso después termina generando la absorción de agua por las raíces, ¿sí? Y esa absorción de agua de las raíces genera que el agua que está en el suelo también se mueva, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo todos estos pasos, ¿sí? Vamos a arrancar con la transpiración, ¿sí? Todos saben cómo son, cómo están compuestos los estomas. ¿Qué son los estomas? Son un par de celulitas que se van abriendo y cerrando. Muy bien. Hay un par de células, o sea, 2 células, ¿sí? Que se llaman, ¿cómo se llaman las células? ¿Se acuerda alguno? ¿Oclusivas? Oclusivas. Bien, son células oclusivas, ¿sí? Que están, ¿dónde están? Por ejemplo, si este es un pedacito de hoja, ¿sí? Y esto es como un corte transversal de ese pedacito de hoja. En el embés. Uno tiene, esta es la hoja, ¿sí? Si yo hago un corte así, ¿sí? Lo que veo es la epidermis de arriba y la epidermis de abajo, ¿sí? Esta es la hoja y esta es la epidermis de arriba y esta es la de abajo. Si yo corto así, fíjense, veo la epidermis de arriba, la epidermis de abajo y adentro tenemos las células del mesófilo, ¿sí? Que pueden estar de distintas formas, ¿sí? Y después tenemos el xilema, ¿sí? Acá hay dibujado un xilema. Y abajo, en la cara de abajo, vemos la epidermis y cada tanto que tenemos estas células oclusivas, ¿sí? Que son células que son distintas a las células de la epidermis, pero que están metidas ahí interrumpiendo esa epidermis, ¿no? Y esas células oclusivas tienen, ¿sí? Un porito en el medio, ¿sí? Un agujerito, ¿sí? Esas células oclusivas se mueven, ¿sí? Entra o sale agua de esas células y eso genera que la célula se mueva, ¿sí? Que se deforme en realidad, no que se mueva, ¿sí? Que se deforme. Y según cómo se deforma, el poro que se genera entre las dos células puede quedar abierto o cerrado, ¿sí? ¿Eso que genera entonces? Que el estoma se puede abrir o cerrar, ¿sí? Según cómo se deforman esas células oclusivas que lo forman. Adentro de la hoja, ¿sí? No tenemos células del mesófilo tapando ese poro, sino que lo que tenemos es una camarita, ¿sí? Que se llama una cámara de aire, ¿sí? Que se llama cámara subestomática, ¿sí? Y después sí, esa cámara subestomática está como, hay como un conjunto de células que rodean, ¿sí? Pero en el centro hay un espacio aéreo, ¿sí? Que es el que está en contacto con ese poro, ¿sí? Ese espacio aéreo es el que llamamos nosotros cámara subestomática, que es muy importante en la transpiración. ¿Por qué? Porque en estas, yo tengo acá agua, yo tengo acá el xilema, ¿no? Que está lleno de agua líquida. Esa agua Disculpa, líquida, ¿puedes ¿sí? pedir que silencien los micrófonos? Porque hay un ruido que molesta mucho. Ahí está, ¿sí? ¿Puedo hacerte una preguntita, Romina? ¿Está grabándose la clase? ¿Cómo? ¿Se está grabando la clase? Sí, sí, se está Perfecto, grabando. gracias.
el xilema viene el agua líquida, ¿sí? Está lleno de agua líquida y el agua líquida del xilema sale, ¿sí? hacia la hoja, ¿sí? Y baña, ¿sí? Y llena de agua que todas las células del mesófilo, el apoplasto, ¿se acuerdan? El apoplasto era el espacio que había entre las células, ¿no? Entonces todo eso está lleno de agua líquida, ¿sí? Y llega hasta acá. Y acá, si uno ve, ¿sí? Acá hay como una especie de zoom, digamos. Uno lo que ve es que tenemos estas células y todo acá alrededor hay agua líquida, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este espacio aéreo, ¿qué es lo que ocurre? Este espacio aéreo se llena ¿de qué? De vapor de agua. O sea, el agua esta se evapora, ¿sí? Y llena de vapor de agua esta camarita subestomática, ¿sí? Entonces, esta cámara subestomática siempre está llena de vapor de agua, ¿sí? Siempre está al 100% de humedad relativa. ¿Qué es lo que ocurre? Si el estoma está cerrado, ese vapor de agua queda ahí contenido. Ahora, si el estoma se abre, ¿qué ocurre con ese vapor de agua? El vapor de agua sale, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué sale. Pero siempre que el estoma está abierto, va a salir el vapor de agua, ¿sí? La única forma en que entonces la planta puede evitar transpirar, ¿cuál es? Que el estómago cierre. Cerrar los Cerrar los estómagos. estómagos, ¿sí? Si el estómago se abre, transpira. Vamos a ver que puede transpirar más o menos según la condición ambiental en la que esté. Pero si el estómago está abierto, va a transpirar. Entonces, ¿cuándo no transpira? Cuando se cierra, ¿sí? Entonces, este vapor de agua, ¿sí? Va a salir hacia la atmósfera, ¿sí? ¿De qué depende que salga más o menos ese vapor de agua? O sea, si el estómago está abierto, ¿no? Ya dijimos que si está cerrado, bueno, no transpira, no sale. Ahora, si yo tengo el estómago abierto, ¿sí? ¿Qué piensan que va a hacer que salga más o menos vapor de agua? La humedad ambiente, profe, el clima. Factores climáticos. ¿Qué factores climáticos? La temperatura. Temperatura, humedad, presión, absorción del agua de nuevo con las raíces. Al absorber más líquido, absorbe, se va por hacia arriba y bueno, hace la fotosíntesis. Vamos a ver ahora, ¿sí? Que la transpiración depende de estas cosas, ¿sí? Y vamos a ver que algunas de las cosas que dijeron ustedes recién, ¿sí? Afectan la transpiración, pero en distintos puntos, ¿sí? Muchas de las cosas que dijeron recién afectan la transpiración, pero porque afectan la resistencia, ¿sí? Por ejemplo, el agua que pueda haber en el suelo, ¿sí? El agua que pueda haber en el suelo no afecta la transpiración en el flujo, en la parte en donde uno dice lo que se llama la fuerza motriz, lo que hace que transpire más, ¿sí? Sino que lo que puede afectar, vamos a ver más adelante, tiene que ver con la resistencia, ¿sí? Con lo que evita la transpiración. Pero vamos a tratar de entender esta fórmula, ¿sí? Que es importante que que entiendan de qué se trata, ¿sí? Porque esto, ¿sí? Pensar en cómo cambia una variable ambiental, ¿sí? Tienen que pensar en qué cosa les cambia. Si les cambia algo de acá arriba o les cambia algo de acá abajo y cómo eso va a afectar a la transpiración, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo por partes de qué se trata esto. Acá yo les puse la presión parcial de vapor en la cámara subestomática, ¿sí? ¿Por qué hablo de presión parcial? El agua, ¿sí? El vapor de agua, ¿qué es? Es un gas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque ya está evaporado, ¿sí? Ya está en forma gaseosa, ¿sí? Entonces,
en la cámara subestomática ya tenemos el agua en forma gaseosa, ya no es más líquida, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, todos los gases que generan una presión, ¿sí? Entonces, uno puede saber, una forma de cuantificar, ¿sí? De saber cuánto vapor de agua hay, es midiéndolo como una presión, ¿sí? Con la presión que genera. ¿Estamos hasta ahora? ¿Sí? Entonces, hay algo que se llama presión parcial de vapor, ¿sí? Que nos da una idea de la cantidad de moléculas de agua en forma gaseosa que están ¿dónde? En la cámara subestomática, ¿sí? Si la presión parcial de vapor es muy alta, ¿qué significa? ¿Que hay mucho vapor de agua o hay poco? Mucho. Hay mucho, ¿sí? Si la presión parcial de vapor es baja, es porque hay poco, ¿sí? Y tenemos otra presión parcial de vapor que tenemos que tener en cuenta, que es ¿cuál? La de la atmósfera, ¿sí? Entonces, la diferencia entre ambas, ¿sí? Me va a dar lo que se llama el flujo motriz, ¿sí? Me va a dar, es lo que me empuja a la transpiración, ¿sí? ¿Qué significa eso? Si yo tengo mucha presión de vapor acá adentro y afuera muy poca, ¿sí? ¿Cómo va a estar saliendo esto? ¿Muy rápido o más despacio? Rápido. Rápido, ¿sí? Si yo tengo mucha diferencia, acá tengo mucha presión y acá no tanta, esto sale rapidísimo, ¿sí? Ahora, si estamos en una situación ambiental en donde esta presión es similar a la de afuera, aunque esta sea mayor, va a estar saliendo el vapor de agua, pero va a estar saliendo de un modo más lento, ¿sí? Ahora vamos a pensar qué cosas hacen que esto aumente o no, o qué cosas hacen que aumente o no la de la atmósfera, ¿sí? Pero la cuestión es que la diferencia entre la presión parcial que hay acá y que hay acá es la que nos hace que el vapor de agua salga más rápido o más lento, ¿sí? Piensen, por ejemplo, ustedes inflan un globo, ¿sí? Entonces, inflan el globo y lo sostienen así, cerrado, ¿no? ¿Cómo está el aire adentro? Tiene mucha presión el aire adentro del globo, ¿estamos de acuerdo? Si ustedes abren un poquito los dedos, ¿qué pasa con el aire? Sale rapidísimo, ¿o no? Sí. A medida que se va desinflando, sigue saliendo, pero sale cada vez más lento, ¿o no? El aire. Ujú. Y hay un momento en donde en realidad se desinfla tanto que ya prácticamente no sale, ¿sí? Queda un poco de aire adentro del globo y ya casi no sale, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, Sí. eso es porque las presiones se emparejan, ¿sí? La atmósfera tiene una presión, ¿sí? Una presión parcial de una atmósfera. En ese caso estamos hablando de aire, no es como esto que estamos hablando de vapor de agua, pero para tener como un ejemplo de, si yo tengo dos globos, uno muy, muy inflado y otro menos inflado, y yo los tengo sostenidos, no están atados por un nudo, sino que los sostengo yo con el dedo, y los abro un poquito los dedos, el que sale más rápido es el que tiene más presión que el que sale, y el que está menos inflado, que tiene menos presión, sale el aire, pero va a salir más lento, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por diferencias de presión sale el flujo, ¿sí? Acá pasa un poco lo mismo. Si yo acá tengo algo que está conteniendo un montón de presión de vapor de agua, en cuanto se abren los estomas, el vapor de agua sale así, rapidísimo. Si en cambio la presión parcial de vapor no es tan grande, va a salir, pero va a salir más despacio, ¿sí? Y depende también de cómo es la de afuera, ¿sí? En realidad depende de cómo es la diferencia entre adentro y afuera, ¿sí? ¿Estamos? ¿Más o menos me siguen? Sí, ¿Sí? Bueno. Sí. Sí, profe, sí. ¿Qué cosas hacen que cambie la presión parcial adentro de... esto ya lo vimos. Perdón, algo que no les conté es que esta diferencia, que se llama entre la presión parcial de vapor en la cámara subestomática y la presión parcial de vapor en la atmósfera, es algo que llamamos en general el DPPB,
el déficit de presión parcial de vapor, ¿sí? Entonces, siempre que, después van a ver que hablo un montón del DPPB, siempre que yo les hable del DPPB estoy hablando de esto, ¿sí? Esto, que es un embole porque queda muy largo y para escribirlo y todo queda muy largo, se abrevia llamándolo DPPB, ¿sí? Déficit de presión parcial de vapor. Pero ¿a qué nos referimos con este déficit? Déficit es diferencia, ¿sí? Fíjense que acá hay una resta. O sea, este déficit, esta diferencia, ¿a qué me refiero? A la diferencia que hay entre la presión parcial adentro de la cámara subastomática y la presión parcial de vapor afuera en la atmósfera, ¿sí? Eso es el DPPB. ¿Estamos? ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que nos hace cambiar la presión parcial de vapor adentro de la cámara subestomática? La temperatura, ¿sí? El factor ambiental clave que afecta la presión parcial de vapor en la cámara subestomática es la temperatura, ¿sí? Para entender esto, tenemos que pensar en algunas cosas que ustedes capaz no vieron, que no vieron física, ¿no? ¿Alguno sabe qué es cuando uno habla de humedad relativa al 50%, por ejemplo? ¿Qué estamos diciendo? Que hay una humedad relativa del 50%. ¿Alguno sabe más o menos a qué se refiere? Me parece que es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire, en la atmósfera o en el ambiente, no sé. Y si es el 50, significa que es como una idea del porcentaje que hay con respecto a lo que podría haber, ¿sí? Sí, cuando llueve o hay esa garúa finita que inunda todo el aire es el 100%. Claro, exacto. Si yo tengo bueno, ahora voy a eso. Si yo tengo, vamos primero a esto, ¿no? Una humedad relativa del 50%, significa que el 50%, de todo el vapor de agua que podría contener la atmósfera, hay un 50%. Si yo tengo una humedad relativa del 100%, significa que toda la humedad, todo el vapor de agua que puede contener esa atmósfera, ¿sí?, está en el aire. ¿Estamos? Entonces, la humedad relativa, que es relativo, se refiere a qué cantidad de humedad hay con respecto a lo que podría haber, ¿sí? Cuánto vapor de agua hay en el aire con respecto a lo que podría haber. Lo que pasa es que ese valor, eso es la humedad relativa, pero la cantidad de vapor de aire cambia mucho según la temperatura, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una situación, vamos a pensar en una situación en donde la humedad relativa es del 100%, en la situación A. Vamos a hacer eso. En la situación A tenemos una humedad relativa del 100%. En la situación B también tenemos una humedad relativa del 100%. Ahora, en la situación A, ¿sí?, tenemos 10 grados centígrados de temperatura, ¿sí? Y en la situación B tenemos
30 grados centígrados de temperatura. ¿En dónde piensan que puede haber más vapor de agua? ¿En A o en B? ¿O tiene la misma cantidad? En B, En B dicen por ahí. ¿Por qué? porque hay más temperatura y va a hacer que se evapore más rápido el agua. Sí, pero ya lo tienen todo evaporado, porque está al 100% lo que de vapor. Es igual, profe. ¿Es igual? No, para mí hay más intercambio en B, o sea, no sé bien cómo traducirlo, Está bien. pero es como más rápido el proceso. Se evapora más agua y va a absorber más agua y va a evaporar más agua, y absorber más agua, entonces va a estar tirando más rápido, más vapor de agua a la atmósfera que en la otra situación. Bien. Tiene que ver con la capacidad que tiene la atmósfera de contener vapor de agua. Cuanto mayor es la temperatura, tiene más capacidad de contener vapor de agua. Entonces, cuando la temperatura es más alta, la cantidad de agua que puede tener es mucho mayor que cuando la temperatura es más baja. Entonces, si bien las dos están al 100%, ¿sí? Cuando hay más temperatura, la presión o la cantidad de moléculas como vapor de agua es mucho mayor en B que en A. ¿Sí? Las dos están al máximo, ¿sí? Las dos situaciones son 100% humedad relativa. Pero la humedad relativa lo que me dice es, bueno, tiene todo el vapor de agua que puede contener esa atmósfera. Ahora, ¿cuánto es? Depende de la temperatura. ¿Sí? Entonces, Discúlpame. sí. Entonces, para decirlo más claro, diríamos que si aumenta la temperatura, disminuye la humedad relativa. Si disminuye la temperatura, aumenta la humedad relativa. No. No, porque son cosas distintas. Vamos a... Les voy a poner valores de presión parcial de vapor. A ver, déjenme ver un segundo. ¿De dónde les puedo sacar? A ver si tenemos... Quiero ponerles un valor que sea más o menos real. Perdón, hay algo que no entendí. Sí. Entonces, mientras más temperatura en el ambiente va a estar más disponible, ¿eh? ¿Disponible en qué sentido? Es lo que entendí. Ahí les puse una tablita. Voy a ver si les saco todo esto. Ahí va. Ahí vamos. Perdón, Fíjense, acá tenemos una tablita que les da valores de presión parcial de vapor con distintas humedades relativas. Pero vamos a la del 100. Acá está en 20, vamos a poner 20 acá. Así no... ¿Sí? Entonces, la presión parcial de vapor cuando estamos a 20 grados es de 17,54 milímetros de mercurio.
MHG. La presión que hace el vapor de agua cuando está a 20 grados, ¿sí? Es de 17 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que la cantidad de moléculas que uno tiene, ¿sí?, a 20 grados es mucho menos que la que uno tiene a 30 grados. Fíjense que a 30 grados tenemos 30 milímetros de mercurio, tenemos mucha más presión. ¿Qué significa? Que en esa atmósfera hay muchas más moléculas de vapor de agua, ¿sí? Entonces, a 30 grados, ¿sí?, la atmósfera puede contener mucho más vapor de agua, ¿sí?, que a 20. ¿Estamos? Cuando uno tiene, por ejemplo, si ustedes tienen una olla, ¿no?, y la ponen a calentar, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa cuando empieza, si usted la tiene tapada, cuando empieza a aumentar la temperatura? ¿Qué es lo que pasa con la cantidad de vapor de agua? Cuando empieza a levantar un poco la temperatura, si ustedes levantan la olla, la tapa, ¿qué pasa? ¿Cuánto vapor Tiene de más agua? presión. O presión. Claro. Entonces, ponen una olla con agua fría, ¿no? Media olla con agua fría, la tapan y la ponen al fuego. Van a los 4 o 5 minutos y levantan. Sale un poco de vapor de agua, ¿no? O esperan 10, 15 minutos. Antes de que hierva, estamos hablando. ¿Sale un poco de vapor de agua? ¿Ven? Sí. Cuando levanta sale vapor, ¿o no? Sí, sí. Si la vuelven a tapar y esperan un rato más y eso está más caliente y vuelven a levantar, ¿no sale más fuerte? Sí. Si la tapan, si ¿Cómo? hierve y la levantan cuando esté hirviendo, sale una bocanada de aire caliente, ¿o no? Claro. O se Cada levanta vez sale sola. más vapor de agua, ¿sí? Y eso depende de la temperatura. Cuanto más temperatura tenga, más cantidad de vapor de agua puede contener, ¿sí? ¿Estamos? Esto es antes de que hierva, ¿sí? Porque no estamos, cuando uno estamos hablando de atmósfera, no nos hierve el agua, ¿sí?, en la atmósfera. Sin embargo, está llena de vapor, está con vapor de agua, ¿sí?, una atmósfera, ¿se entiende? La cuestión es, ¿qué es lo que me importa a mí de todo esto? Es que la humedad relativa no es lo mismo que la presión parcial de vapor, ¿sí? Esta es la presión parcial de vapor, el ppb, ¿sí? Y esta es la humedad relativa. Entonces yo puedo estar en dos situaciones de humedad relativa del 100%, pero no significa que tengo la misma cantidad de vapor de agua, ¿sí? Cuando la temperatura es más baja, tengo menos cantidad de vapor de agua que cuando la temperatura es más alta, ¿sí?, estando la misma humedad relativa. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, yo podría decir, a ver, este y este, que es muy parecido. Fíjense, yo puedo estar con una humedad relativa del 80% a 20 grados y tengo la misma cantidad de vapor de agua que en una atmósfera que está al 60%, pero a 25 grados, ¿sí? Tiene menos porcentaje de humedad relativa, pero tiene más temperatura. Y es lo mismo, me da casi la misma cantidad de vapor de agua o de presión parcial de vapor de agua que si tengo un 80% de humedad relativa, pero es un 80 a menos temperatura. ¿Se entiende? Entonces, ambas cosas definen
la presión parcial de vapor, la temperatura y el porcentaje de la humedad relativa. ¿Estamos? Entonces, ambas cosas me van a definir cuál es la presión parcial de vapor de agua. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? La cámara subestomática, ¿sí?, es como una olla tapada, ¿sí?, o como un balde tapado. Es un sistema que se llama cerrado, ¿sí?, o muy parecido a un sistema cerrado. ¿Qué significa que es un sistema cerrado? Significa que si yo tengo un balde o una olla o cualquier cosa cerrada y tiene una parte de agua y otra de aire, ¿qué es lo que le va a pasar? Y yo esto no lo pongo con temperatura, con nada, ¿no? Yo agarro una olla, la dejo acá arriba de la mesa, le tiro agua y tapo la olla. ¿Qué es lo que va a pasar con esta parte de aire? ¿Alguno sabe qué es lo que le pasa a esto? Y de acuerdo a la temperatura ambiente va a tener más o menos vapor de agua. Ahí va. Esto se va a llenar de vapor de agua. ¿Cuánto se va a llenar de vapor de agua? El contenido, la presión va a depender de la temperatura, pero con respecto a lo que puede haber en esta atmósfera, se va a llenar al 100%, ¿sí?, de humedad relativa. Siempre un sistema cerrado, eso va a pasar siempre en un sistema cerrado. En un sistema cerrado, la masa de agua que hay con respecto a la masa de aire que hay es grande, ¿sí?, en estas situaciones, ¿no? En donde yo tengo una olla, ¿sí? Yo en una situación en donde yo tengo una olla con agua, un balde con agua, un vaso con agua, cualquier cosa que tenga bastante agua líquida, lo que me hace es que la cantidad de superficie de agua líquida con respecto a la superficie aérea es más o menos similar, ¿sí? Eso de que sea más o menos similar genera que esto se llene de vapor de agua, ¿sí? Y que esto alcance, cuando llega al equilibrio, a estar lleno de vapor de agua. Ahora, ¿cuánto va a ser ese vapor de agua? Depende de la temperatura, ¿sí? Entonces, en un sistema cerrado siempre estamos acá, en un 100% de humedad relativa. Ahora, va a tener más o menos presión según la temperatura, ¿sí? Si esa olla está a 35 grados, estamos en un lugar que está a 35, bueno, la parte aérea va a tener esta presión parcial, ¿sí? Va a tener 42 milímetros de mercurio. Si en cambio la olla la pongo en un cuarto que está a 20 grados, va a estar en una presión parcial menor, ¿sí? Va a contener menos cantidad de vapor de agua. Pero siempre es al 100%, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, los sistemas cerrados, esto es una cuestión físico-química del agua, ¿sí? No es una cuestión de otra cosa, ¿sí? En un sistema cerrado, ¿sí?, siempre se llena de vapor de agua. ¿Por qué nos importa eso? Porque un estoma es un sistema cerrado, ¿sí? El estoma, que está acá, ¿sí?, esta camarita, ¿sí?, si bien acá hay un poro que se abre o se cierra, en proporción esto es muy chiquito, ¿sí?, es un agujerito muy chico. Entonces, ¿qué genera eso? Genera que esto siempre está casi al 100%, ¿sí? En realidad, si uno hace las cuentas, da un 98% más o menos de humedad relativa. O 99%, una cosa así. Pero es casi el 100% de humedad relativa. ¿Qué significa eso? Que siempre está con todo el vapor de agua que puede haber en esa cámara subestomática. ¿Estamos? Ahora, ese vapor de agua va a ser más o va a ser menos dependiendo de qué entonces. Si siempre está al 100%, ¿de qué depende que haya más o menos? Siempre está al 100%. Y de la temperatura. Depende que haya más o menos de la temperatura. Siempre está al 100%. Si hay 20 grados en la cámara subestomática, bueno, tengo esta presión parcial. Si hay 35 grados, tengo esta otra. Fíjense que se duplica, ¿sí?
con solo 15 grados de diferencia. ¿Sí? Entonces, todo esto que viene a que en la cámara subestomática el factor ambiental que me hace cambiar la presión parcial de vapor es la temperatura. Y solo la temperatura. ¿Sí? El estado hídrico de la planta no me afecta este valor. ¿Sí? Que yo hoy les decía, el agua está líquida que se evapora. El agua líquida va a tener un potencial agua. Si el potencial agua de esta agua líquida es muy muy baja, no cambia mucho, ¿sí? Que se evapore más o menos, ¿sí? El estado hídrico de la planta no me afecta, me va a afectar a la transpiración porque me afecta a otras cosas, pero no me afecta a esto, ¿sí? Entonces, la presión parcial en la cámara subestomática, lo único que me importa es la temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre está el 100% de humedad relativa, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué pasa con la atmósfera? La atmósfera, en cambio, no se afecta muchísimo con la temperatura, ¿sí? ¿Por qué? No se afecta tan, o sea, no es que no se afecta, aumenta con la temperatura, pero en general, en la atmósfera no suele estar al 100%, ¿sí? Entonces, siempre estamos con humedades relativas más bajas. Entonces, vamos a tener cambios, pero no son tan bruscos, ¿sí? ¿Estamos? Y uno en general, durante un día siempre tiene más o menos una humedad relativa, ¿sí? Un 40, un 20%, un 60% podemos tener, ¿sí? Hay situaciones en donde podemos estar en 100%, sí, por supuesto. Son esas situaciones de llovizna, como decían hoy, ¿sí? En donde ahí la transpiración es muy, muy baja, ¿sí? Pero ya vamos a ir viendo. La cuestión es que en la atmósfera no importa tanto la temperatura, pero sí nos cambia muchísimo la cámara subestomática, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que pasa con la cámara subestomática? ¿Dónde está la cámara subestomática? Está dentro de la hoja. ¿Qué pasa con una hoja cuando le da el rayo del sol? Aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura y aumenta mucho la temperatura. Aumenta mucho la hoja. Si le está dando el sol, la irradiancia, tiene una temperatura mucho más grande que la atmósfera, ¿sí? Un día de, qué sé yo, 25 grados, por ejemplo, ¿no? Al mediodía, una hoja a la que le está dando el sol, la hoja puede estar a 35 grados, ¿sí? Yo puedo estar un día que no es tan, no parece, o puede ser un día de 20 grados, que no parece ser tan calurosa, no es tanta temperatura ambiental, digamos. Sin embargo, la hoja sí puede levantar bastante si le da el rayo del sol directo, ¿sí? ¿Para qué se usan las medias sombras? Cuando uno pone una media sombra a las plantas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Claro, Para que no se caliente tanto. Para que no se caliente tanto, ¿sí? O sea, cuando yo pongo una media sombra, ¿qué es lo que hago? Hago que la cámara subestomática tenga la misma temperatura que el ambiente, ¿sí? Si estamos en verano, en general se pone en verano, si estamos en verano y hace 35 grados, bueno, la hoja no va a tener menos de 35 grados, va a tener 35 grados con la media sombra. Ahora, si yo le saco la media sombra, capaz que levanta 50 grados, ¿sí? Entonces, la media sombra lo que hace es evitar que se levante tanto la temperatura en la hoja, ¿sí? Va a tener consecuencias negativas, que es que va a haber menos luz para fotosíntesis. Pero bueno, hay situaciones en las que uno, depende de la situación que esté, y como el cultivo y la planta con la que esté trabajando, uno prioriza evitar la transpiración o disminuir la transpiración, ¿sí? Aunque eso tenga un impacto en tener menos fotosíntesis, ¿sí? Por eso a veces se pone una media sombra. Entonces, pero digamos, principalmente lo que hace la media sombra es frenar
que la irradiancia le pegue directo a la hoja. ¿Por qué? Porque eso hace entonces que no levante tanto la temperatura de la hoja. ¿Y por qué nos importa que no levante tanto? Porque la temperatura de la hoja es muy importante para la temperatura de la cámara subestomática y para la cantidad de vapor de agua que hay. Entonces, si la hoja tiene mucha temperatura, ¿qué es lo que nos pasa? Esto se llena mucho de vapor de agua, ¿sí? Se evapora mucha más agua del agua líquida. Entonces, ¿qué es lo que y ese vapor de agua sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la hoja con muy alta temperatura? Va a transpirar más, ¿sí? Se deshidrata. Transpira más, sí. La turgencia puede o no bajar dependiendo después de la absorción, pero en principio transpira más, ¿sí? Entonces, este dppb, la diferencia entre estas dos presiones parciales de vapor, el dppb va a aumentar muchísimo si aumenta la temperatura de la hoja, ¿sí? Si aumenta la temperatura ambiental, va a afectar un poco a la presión parcial de vapor en la atmósfera, pero no tanto como en la cámara subestomática, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, la diferencia entre estos dos valores me da una idea de cuánto cuál es la fuerza motriz que me hace transpirar, ¿sí? Cuánto hay de diferencia, cuánto puede estar saliendo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O cuánta fuerza tiene el vapor de agua para salir, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Ahora, ¿la transpiración depende solo de eso? Hoy que decíamos, ¿cuándo no transpira la planta? Por ejemplo. Cuando se cierra el estómago. Cuando se cierra el estómago. Entonces, por suerte, existen ciertas resistencias, ¿sí? Que un poco controlan esa transpiración, ¿sí? Y que contrarrestan lo que está pasando ahí arriba, ¿sí? Entonces, la diferencia de presión parcial de vapor entre la cámara subestomática y la atmósfera es algo que la planta no puede controlar eso mucho, ¿sí? Porque eso tiene que ver con qué presión parcial tiene en la cámara subestomática del agua y qué hay afuera en la atmósfera, ¿sí? Entonces, esta diferencia no es algo que la planta que en la planta ocurra algo que se pueda regular eso. En la planta lo que sí puede haber son mecanismos que cambien la resistencia, ¿sí? Vamos a ver que hay principalmente dos tipos de resistencias que frenan a la transpiración. La resistencia foliar y la resistencia de la capa límite, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata cada una. La resistencia foliar tiene en cuenta dos resistencias, la estomática y la cuticular. La resistencia cuticular, ¿cuál es? ¿A qué se refiere? La más superficial. ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué piensan con qué tiene que ver? Con la epidermis de la hoja, con la capa más externa Con de la la hoja. cutícula que hay arriba de la epidermis, ¿sí? Las hojas, hoy decíamos que las hojas tienen epidermis, ¿sí? En la cara de arriba y en la cara de abajo, y en el medio están las células del mesófilo. Bueno, esa epidermis está cubierta por algo que llamamos cutícula, que son lípidos, ¿sí? Ceras, ¿sí? Y hay plantas que tienen una cutícula más gruesa y plantas que tienen una cutícula más fina, ¿sí? Vieron que hay hojas que son finitas y hojas que son... Uno las ve, las siente esa cutícula, ¿no? Hay hojas que son mucho más... tienen una cutícula muy, muy gruesa, ¿sí? Son mucho más duras. Y hay otras que tienen unas hojitas muy blanditas, ¿sí? Sí, como que parecen carnosas. Como es más grueso. ¿Y eso con qué tiene que ver? Sí, las crassias, ¿sí? Tienen una cutícula muy gruesa, ¿sí? Que se ven... se siente en la hoja, es mucho más dura que una herbácea, en general,
¿sí? Con la cantidad de agua que puede retener. Lo de Carnot, lo de... Eso tiene que ver con lo que tiene adentro, digamos. Pero yo me refiero al Bien. borde de la hoja, ¿no? A la superficie. Son distintos tipos de cutícula, ¿sí? Que sea más finita, ¿sí? Por ejemplo, una hoja que se dobla así fácil, en general tiene una cutícula más fina que una crasa, por ejemplo, una suculenta, que ustedes agarran la hoja de la suculenta y no le pueden hacer así tan fácil, ¿o no? Es más resistente esa Mucho más cutícula. resistente. Bueno, eso es lo que llamamos resistencia cuticular, ¿sí? Que tiene que ver con esto, ¿sí? Con las ceras que hay por arriba en la epidermis, ¿sí? Acá hay una fotito de las ceras, ¿sí? Esto se hace tiñendo, ¿sí? En el preparado. Ustedes vieron varios preparados, ¿no? En botánica. Sí. ¿Sí? ¿Vieron ceras? Yo eso me olvidé de preguntar. No. 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 Sí, ¿no? Estomas vieron bastante. Distintas clases de Sí, hojas, sí. tejido epidérmico. Sí, eso más sí. Distintas clases de hojas, estomas, esas cosas sí vieron. Bueno, acá, pero vieron que para ver los distintos tipos de células a veces, vieron que se tiñen con cosas distintas, ¿sí? Bueno, Sí. acá lo que se ve es, esto en el microscopio, si uno no lo tiñe, no distingue la cera esta. Pero acá lo que hicieron es teñirla con algo, ¿sí? Y entonces uno lo que ve todo rosa es lo que llamamos la cera, ¿sí? Que es lo que genera esa resistencia cuticular, ¿sí? En general esa resistencia cuticular siempre, más allá de que haya plantas que tengan mayor o menor resistencia, siempre es muy grande, ¿sí? ¿Qué significa que es muy grande? Que es muy raro que el vapor de agua salga por la cutícula, ¿sí? Entonces, uno tiene, acá hay como una especie de corte, ¿no? Y entonces, esto es como veíamos hoy, ¿no? Acá para abajo está la hoja, ¿sí? Acá hay más células, ¿sí? Acá están las células del epidermis. Por arriba está esa cutícula, ¿sí? Que son esa capa de cera, ¿sí? Y cada tanto tenemos, ¿qué? Un estoma, ¿sí? Acá hay dos células oclusivas, está el estoma, ¿sí? Entonces, el vapor de agua puede salir por el estoma o podría salir también por la cutícula, ¿sí? Y alguna que otra molécula de vapor de agua sale por la cutícula, ¿sí? Ahora, en general, casi todo el vapor de agua sale por el estoma, ¿sí? Porque la resistencia estomática es mucho más baja que la cuticular. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estas resistencias, tanto la estomática como la cuticular, si yo lo que quiero es calcular cuánto vale la resistencia foliar, lo que tengo que hacer es sumarlas así como inversas, ¿sí? Y esto tiene que ver medio con que se hace un paralelismo como ocurre no sé si vieron alguna vez en electrónica que las resistencias, si yo tengo un electrón que viene por acá, pasa por esta resistencia, y después cuando llega acá, ese electrón o va por este camino o va por este camino, ¿sí? Y entonces, y cada camino tiene una resistencia distinta. Bueno, para calcular la resistencia total, ¿sí? De ambos caminos, yo lo que tengo que hacer en electrónica es sumar las inversas de la resistencia, ¿sí? No me importa a mí la cuenta, no quiero que hagan cuenta ni nada. Lo único que me interesa es que tengan como el concepto de que la molécula de vapor de agua o sale por el estoma o sale por la cutícula, ¿sí? Entonces, una misma molécula no puede salir por los dos lugares a la vez, ¿sí? Entonces, las resistencias se suman así. La cuestión es que ambas cosas me van a generar lo que llamamos la resistencia foliar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de resistencia foliar, ¿de qué estamos hablando? De la cuticular y de la estomática, ¿sí?
Entonces, ¿la cuticular con qué tiene que ver? Con esa Con la cera de la célula epidermis. que tenga la epidermis, exacto, que puede ser mayor o menor, dependiendo de la especie. Y La resistencia estomática, volviendo al ejemplo del globo, es la presión que usted ejercía para abrir o cerrar el globo, ¿no? No, es... O sea, el tamaño de apertura del estómago. ahí está, vos decís el dedo, digamos, cuánto abro yo los dedos o cierro. Claro, Eso exacto. sí, cuánto abro o cierro, pero no es una presión. No, quise decir la apertura. Sí, exacto, es una apertura. Es cuánto se abre o se cierra. Ahora vamos a hablar bastante de la resistencia estomática. Entonces, la cuticular tiene que ver con eso. La estomática, ¿con qué tiene que ver? Va a depender de qué. De la apertura del poro estomático, ¿sí? Fíjense, acá hay, por ejemplo, una foto, ¿sí? Estas son células de la epidermis, ¿sí? Cuando hablamos de la epidermis, estas son las células de la epidermis. Y fíjense que cada tanto tenemos, ¿qué? Dos células oclusivas. Esta es una célula y esta es la otra célula, ¿sí? Y acá hay otro. Entonces, este es un estoma y este es otro estoma, ¿sí? Fíjense, esta es una célula oclusiva y esta es otra célula oclusiva, ¿sí? Estas células oclusivas pueden generar un poro que esté más abierto o esté cerrado, ¿sí? Entonces, yo puedo tener poros estomáticos, ¿sí? Más abiertos o más cerrados, ¿sí? La resistencia estomática depende de eso, principalmente, ¿no? Si el estoma, ¿sí? Lo que llamamos estoma o poro estomático, está abierto o está cerrado, ¿sí? ¿De qué más depende la resistencia estomática? También depende de la cantidad de estomas que tenga la hoja, ¿no? Si tiene muchos estomas, ¿cómo va a ser la resistencia? ¿Más grande o más chica? Más chica si tiene muchos. Si tiene muchos estomas, la resistencia va a ser más chica. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. O sea, la resistencia es, piénsenlo con cuánto se resiste a la facilidad para que salga el vapor de agua, ¿sí? O sea, si el vapor de agua sale más fácil, es porque la resistencia es chiquita. Si el vapor de agua no sale tan fácil, es porque es más grande la resistencia. Entonces, si yo tengo muchos estomas, ¿sí? La resistencia va a ser más chica comparada con una planta que tiene pocos estomas, ¿sí? Depende de... Y yo lo tengo que comparar si están más o menos abiertos igual, ¿no? Yo tengo un cierto grado de apertura estomática en una... y comparo una hoja que tiene muchos estomas con una hoja que tiene pocos estomas, bueno, la que tiene muchos estomas va a tener menos resistencia, ¿sí? Con la misma apertura estomática. ¿Estamos? Entonces, ¿de qué depende la resistencia estomática? Depende del grado de apertura del estoma y de la densidad de estomas. Ahora, cuando uno piensa en qué le pasa a una planta durante el día, ¿sí? Así, si tiene más o menos resistencia estomática a la mañana, al mediodía o a la tarde, esos cambios que yo puedo tener durante el día siempre van a depender de qué principalmente, del grado de apertura del estoma. ¿Por qué? Porque la densidad de estomas no cambia durante el día, ¿sí? Una planta tiene una determinada... Densidad de estomas todos saben lo que es, ¿no? Que es la cantidad de estomas por área, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, en 1 centímetro cuadrado tengo 100 estomas. En 1 centímetro cuadrado de hoja. Una tiene 100 estomas. Y otra planta puede tener 50 estomas. Ahora, la planta que tiene 50 estomas, los tiene a la mañana y los tiene a la tarde y los tiene al mediodía, ¿sí? Y la planta que tiene 100 va a tener 100 a la mañana, al mediodía y a la tarde, ¿sí? Entonces la densidad de estomas no me cambia durante el día. Ahora, una planta que tiene 100 estomas, a la mañana o a la noche los puede tener totalmente cerrados y al mediodía totalmente abiertos o un poco abiertos. Y ahí sí me cambia, ¿sí? Entonces, durante el día sí me cambia el grado de apertura
no me cambia la densidad, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, Sí. Entonces, la resistencia estomática, si bien depende del grado de apertura y de la densidad de estomas, cuando uno la piensa en qué es lo que me genera cambios durante el día, siempre estamos hablando de que los cambios van a depender de si está más abierto o más cerrado el poro, ¿sí? ¿Estamos? ¿Quieren hacer un recreíto? Sí, por favor. Sí. Perfecto. Vamos, un recreo